Muy buenas tardes a todas y a todos, amigas, amigos. Padre Jesús Quirce Andrés, rector de la Universidad de Anáhuac, distinguidos, distinguida y distinguidos galardonados con el Premio Clares a la Responsabilidad Social, muy estimados integrantes de la comunidad estudiantil, alumnas, alumnos, maestras, maestros, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Me complace mucho el poder volver finalmente a esta institución educativa. Vine cuando yo mismo estaba en campaña electoral, recuerdo, y que es una institución pues generosa en ideas, creativa en proyectos y promotora de valores humanos, que eso es pues fundamental para mí. Sabemos además que la Universidad de Anáhuac es uno de los centros de educación más prestigiados del país, que está reconocido más allá de nuestras fronteras, que tiene miles y miles de egresadas y egresados que contribuyen con sus ideas y con su trabajo a la construcción de un México mejor. Este es el resultado de un esfuerzo comprometido de varias generaciones de alumnos, de maestros, de investigadores y de directivos. Quiero decirles, queridos amigos, que comparto con esta universidad y con su comunidad valores como la libertad, la justicia, la solidaridad, la vida, la responsabilidad social, el respeto a la familia y a la dignidad humana. Comparto principios humanistas que son clave para la formación de ciudadanas y ciudadanos responsables, reflexivos, libres, justos, capaces de comprender su entorno y de transformarlo en beneficio de todos. En México, como en todo el mundo, cada vez son más las personas y las instituciones públicas, privadas, del tercer sector, que enarbolan la bandera de la responsabilidad social para sumar voluntades, esfuerzos, capacidades, en pro de un mundo que conviva armónicamente. Y por eso para mí pues es un honor acompañarlos en esta ceremonia de entrega de los premios Clares. Tengo que decir la verdad cómo estuvo. Me informaron en mi oficina que Margarita iba a recibir el premio a la responsabilidad social y yo les dije, bueno, ¿y estoy invitado o no estoy invitado? Y entonces estaba invitado, por lo que enteré, al menos eso. Y decidí pues con mucho gusto venir, porque pues yo creo firmemente en la responsabilidad social y aprecio mucho lo que los galardonados han realizado pues en diversas materias, desde la divulgación del valor de la responsabilidad social empresarial entre medios de comunicación, público, organizaciones civiles, de Edgar López Pimentel, de Brian Smith, de Coca-Cola. Conozco bien los proyectos que está haciendo la empresa en México y hemos trabajado juntos en muchos de ellos, entre otros la reforestación. De Patricio Slim, que contribuyó, entre otras cosas, al diseño de estrategias socialmente responsables y al estudio profesional científico de la responsabilidad social para combatir la pobreza. A don Armando Palma, de Educar para Producir, por promover el desarrollo de capacidades productivas, particularmente entre los más pobres de Yucatán. A Alejandro Villanueva, de Fundación Kellogg, a la fundación misma por impulsar muchos proyectos de salud, de educación, de desarrollo rural, de filantropía. A Rodrigo Brand de Lara y Arturo Cherbowski, de Santander, que pues tiene el proyecto más ambicioso de apoyo a la educación superior en México y en muchos países. Me refiero al apoyo privado a la educación superior, programas de vinculación empresarial, oportunidades de empleo, en fin. A Gonzalo Sales, de Alianza Ferrovial, por los proyectos de cooperación en países de extrema pobreza en el mundo, a través de la construcción de infraestructura. Y desde luego, pues a mi esposa Margarita Zavala, que ha sido premiada por las muchas causas sociales que defiende en nuestro país. Mucho se ha comentado la discreción
el bajo perfil, la acción que Margarita señala y realiza todos los días. Es más, a mí me consta, todos los días, por ejemplo, son raros los eventos en que Margarita está acompañada de la prensa. Y sin embargo, todos los días realiza eventos de responsabilidad social. Y además irradia a su alrededor lo que es la responsabilidad social y el amor al prójimo. Y por supuesto lo inculca fuertemente, férreamente diría yo, en mis hijos. Hay muchas anécdotas que yo quisiera contarles, quizá no pueda ni o deba contar todas, pero quizá algunas sí, ¿no? Por ejemplo, lo que hace ella en Navidad, y concretamente la pasada Navidad, el mismo día 24 de diciembre, se llevó a nuestros 3 hijos a un albergue, sobre todo un albergue que hospeda tanto a personas o niños abandonados como también a personas que tienen a sus hijos o familiares enfermos en los hospitales ahí por la colonia Doctores. Se fue con los niños, llevó comida y se puso a servir la comida y le puso a los niños, a cada uno de ellos, a servir la comida, cada quien a varias mesas de las que estaban ahí. Cuando hay una víctima de las tantas que hay en México por la acción absurda y brutal de los criminales, ella va a sus casas y las busca, a sus parientes, a sus familiares. Los niños que viajan de nuestro México a Estados Unidos, no hablo de los migrantes tradicionales que vemos, hablo de los niños de 6 años, de 10 años, de 12, 13 años, que los ponen en un camión, que los ponen en manos de un coyote, de un traficante, y que cruzan la frontera solos, y que cuando no alcanzan su objetivo de ver a su papá, de ver a su mamá que está allá, la abuela los manda, los regresa la Policía Migratoria de Estados Unidos, y hasta antes de Margarita, déjeme decirlo así, los dejaba ahí en la frontera, en Juárez y en Tijuana, solos, sin ayuda y sin orientación mínima. Y estamos hablando quizá pues de cientos de miles de niños al año que eran abandonados ahí. Margarita se ha encargado de cuidarlos, de obligar a las autoridades de México y Estados Unidos de cumplir con nuestra responsabilidad de velar por ellos, de conectarlos con sus padres o sus parientes, de ver precisamente de que haya un trato distinto. En cuanto a las adicciones en México, una labor que no se ve pero que hace todos los días, se está integrando una red poderosa, educando en masa a padres de familia, a maestras y maestros, ya son también cientos de miles de personas que han pasado por los talleres de Nueva Vida, que enseñan precisamente a evitar caer en las adicciones o que enseñan a los papás cómo tratar un problema de adicciones en nuestros hijos. Yo creo que somos muchos los padres de familia que no sabemos o no sabríamos qué hacer el día que sepamos o sospechemos que uno de nuestros hijos está en adicciones. Y estos talleres de orientación han salvado, estoy seguro, también a cientos de miles de jóvenes de caer precisamente en esa esclavitud del siglo XXI. Son muchas cosas que hace Margarita, y no de ahora. Desde antes, debo decir que incluso desde antes que fuéramos novios, ella era una estudiante, no digo qué edad tenía, pero estaba en tercer grado, estaba en primer grado, estaba en primer grado de la universidad cuando fue el terremoto de 1985. En la Libre de Derecho se cayeron varios edificios alrededor de la Libre de Derecho, la Secretaría del Trabajo, un edificio de Televisa, varios edificios enfrente.
Por supuesto que fue voluntaria, como miles de mexicanos entonces, pero su trabajo voluntario no fue mover escombros, nada más porque lo hizo. Fue a las tareas que nadie quería y buscó específicamente las tareas que nadie quería. Y entonces estuvo primero, por ejemplo, en muchos de los albergues. Ella limpiaba los baños en los albergues. Y cuando acabó esa tarea, pidió otra. Los cadáveres que eran encontrados en los edificios eran expuestos y dejados en lo que era el parque de béisbol del Seguro Social. Ahí, bueno, el parque de béisbol que estaba cerca del Hospital Siglo XXI, ahí en Viaducto y Cuauhtémoc, y los tenían, digamos, en toda la cancha, tirados, y Margarita iba e inyectaba los cadáveres para que se conservaran. La he conocido totalmente entregada a los demás. Es una pena para ella que yo haya atravesado aquí mi vida como presidente de la República, porque tendría una enorme trayectoria por su cuenta. Y que ha sabido, algo de lo que mencionaba el rector, pues ser prudente, ser cautelosa y ser acorde a las circunstancias que nos ha tocado vivir. En fin, podría hablar largamente de lo que ella hace. Lo que sí puedo decir es que juntos hemos aprendido, perdón, me dice el doctor que ya no hable, pero en fin. Juntos hemos aprendido que ser solidario, amigas y amigos, vale la pena recordarlo, ser solidario deriva de la propia naturaleza del ser humano. Aristóteles, cuando se definía al hombre como un animal político, por cierto, no solo un animal social, un animal político, decía, quien no requiere de la polis para vivir, o es una bestia o es un dios, pero no es un ser humano. Todos requerimos de la polis para vivir y por eso todos somos solidarios. Somos solidarios, estamos construidos así en nuestra naturaleza, somos seres sociales, políticos, y debemos ser solidarios. Y eso significa, ser solidario significa ser responsable, no solo del destino propio, sino responsable del destino de los demás. Porque la humanidad es solidaria, es una sola. Y los seres humanos cohesionados y unidos por naturaleza, por ser, también debemos estar cohesionados y unidos por deber ser y responsabilizarnos del otro, del prójimo. Y por supuesto que en la medida en que se tiene capacidades, talentos, como se definieron, se tienen responsabilidades, como bien decía Patricio Sli. Todos tenemos responsabilidad social, todos somos responsables de los demás, pero no es la misma responsabilidad la de alguien que con discapacidad está pidiendo ayuda en la puerta del Banco de México que quien está adentro en el Banco de México decidiendo cosas importantes para el bien. Me alegra que un gran colaborador de nuestro amigo, ex colaborador de nuestro amigo Agustín Carstens, también sea de los galardonados. No es la misma responsabilidad de aquel al que todo le hace falta que la de aquel al que tiene todo. La responsabilidad es como una cuenta. Hay quien tiene pasivos importantes y debe mucho, y también hay a quien le debemos mucho. Y al final de cuentas el balance está precisamente en poder empatar esos activos y esos pasivos. Que quienes tenemos o hemos recibido mucho, demos también mucho a quienes carecen de todo. Y aún quien carece de todo, tiene una responsabilidad que si bien puede ser no traducida o se pueda traducir en entregas materiales, la responsabilidad, por ejemplo, de cuidar a sus hijos, la responsabilidad de cuidar el ambiente,
la responsabilidad de participar en público, en política. Esa es también responsabilidad y es la manera de hacernos responsables no solo de su destino personal, sino del destino de los demás. Y por eso me alegra que exista también organizaciones como CLARES, como este centro, y que esté organizado este 5º Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Me alegra además, por cierto, no se ha mencionado, que este congreso se haya llamado Construyendo Alianzas Estratégicas para el Desarrollo Sustentable. Ese es un tema que a mí personalmente me emociona, debo decirles, ¿no? Yo he dicho en broma y en serio que si no fuera en este momento presidente de la República y pudiera decidir, sería mi propio secretario de Desarrollo Social. Afortunadamente tengo uno de Desarrollo de Medio Ambiente. Afortunadamente tengo un muy buen equipo ahí. Y si me permiten, abordaría simplemente los principios que deben regir en el desarrollo sustentable y la responsabilidad social y algunas sugerencias prácticas, por cierto, para quienes estén participando o hayan participado en el seminario. Primero, los principios, algo que me gusta repetirlo. De mi padre, un hombre con una gran responsabilidad social, por cierto, que en broma decía que yo no era su hijo sino su nieto, porque cuando yo nací él tenía 51 años de edad, me llevaba medio siglo de ventaja. De él aprendí, en un bellísimo discurso que le escuché cuando yo era un niño prácticamente, que 2 brechas estaban poniendo en peligro la viabilidad de la humanidad. Y era la brecha entre el norte y el sur, entre países ricos y pobres, pero también en las sociedades entre la parte rica y la parte pobre de una sociedad. La brecha entre el rico y el pobre era una, y la otra brecha era entre el hombre y la naturaleza. Y que ambas brechas deben cerrarse y cerrarse juntas para evitar catástrofes que pudieran destruir al mundo. Pero eso solo se logrará si se reconoce la unidad global y lo finito de la Tierra. En parte, en los principios de la Universidad de Anáhuac, finalmente llegamos a lo mismo. Es la responsabilidad que hay entre uno y las demás criaturas, y entre uno y lo creado. Y si uno no es capaz de asumir ambas al mismo tiempo, entonces no está cumpliendo con su tarea. El principio es, tenemos que encontrar la manera de cerrar al mismo tiempo la brecha entre ricos y pobres, y eso tiene que ver con responsabilidad social, y cerrar al mismo tiempo la brecha entre el hombre y la naturaleza, y eso tiene que ver precisamente con alianzas estratégicas para el desarrollo sustentable. Y ahora algunos ejemplos o sugerencias prácticas que ojalá alguien las pueda retomar. Una, ¿qué cosas pueden combatir la pobreza y al mismo tiempo proteger el medio ambiente? Algunos programas que estamos haciendo, por ejemplo ahora, la sustitución de focos en las casas. La gente pobre, aunque tenemos tarifas muy subsidiadas de electricidad, la gente pobre paga mucho por la luz, es de sus principales gastos domésticos. Si la gente en 5 focos de 100 watts, en lugar de gastar 500 watts más o menos a $1 el kilowatt hora consumido, gastara únicamente 60 o consumiera únicamente focos sumados de 60 kilowatts, 5 por 12, en lugar de 100, cada foco de 12 kilowatts, por ejemplo, se estaría ahorrando dinero esa persona y esa familia pobre, y se estaría ahorrando también emisiones de carbono al medio ambiente. Ese es un ejemplo práctico y sencillo. Y por eso estamos distribuyendo, pues ya no sé cuántos millones van, pero varios, 20, 30, 40 millones es la meta, y ya vamos arriba de la mitad de eso. Yo creo que quien quiera hacerlo puede por su cuenta en las casas de las gentes más pobres de una comunidad sustituirle sus focos por focos ahorradores. Esa puede ser una manera. O bien sumarse al programa que tenemos y ayudarnos, si no quisiera incluso comprar los focos. Otro, la gente más pobre, y me alegra mucho ver a tantas amigas, tantos amigos de la comunidad o de las comunidades más aguas del país,
Paradójicamente, muchas comunidades indígenas son dueños desde hace siglos de nuestros bosques y selvas. Y a nosotros, cuando tenemos una posición económica más desahogada, nos gusta ver los bosques y selvas con un propósito contemplativo. Qué bonitos se ven. Porque finalmente tenemos asegurada la comida, y bastante. Pero para quien es dueño de bosques y selvas y no tiene nada que darle de comer a sus hijos, pronto terminará por necesidad estricta, o tirando el bosque y vendiendo la madera, o peor aún, recibiendo el dinero que le ofrece el talamontes, el criminal, por destruir la naturaleza. Y eso daña el medio ambiente y paradójicamente empobrece más a la gente. ¿Qué podemos hacer? Nosotros que respiramos el aire, el oxígeno que sale de esos árboles, nosotros que tomamos el agua que se forma en esos bosques, debemos pagar por el servicio ambiental de tener un árbol en pie. Y si una comunidad o una persona es dueña de 1 hectárea, de 100 hectáreas, de 1000 hectáreas, de 10,000 hectáreas, no puede vivir contemplándolas, a menos que nosotros le paguemos el servicio ambiental de tenerlos en pie. Y por eso tenemos que hacer pagos de servicios ambientales. Nosotros tratamos de hacer. Pagamos, por ejemplo, en la zona Mazahua, que forma parte de la cuenca de Cutzamala. Es una zona bien importante para el medio ambiente, amigas y amigos. ¿Por qué? Porque el agua que tomamos en la Ciudad de México viene, entre otras, la presa más importante del sistema Cutzamala, es la presa Villa Victoria, que está ahí precisamente en la zona Mazahua. Y en la medida que se sigan erosionando los cerros de la zona Mazahua, porque ustedes pueden ver que es una planicie con colinas y está totalmente erosionada, porque se han perdido ya todos sus árboles en la parte plana, en esa medida se va formando, se va asolvando la presa Villa Victoria, y en esa misma medida se evapora más rápido, y en esa misma medida hay menos agua para la Ciudad de México. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar la erosión en toda la zona Mazahua para que podamos tener agua aquí. Y para ello no podemos decirle a los mazahuas, oye, por favor no tires árboles, sin darles una alternativa que les permita un ingreso. Y por eso estamos pagando en algunos casos 6, 7, 8, 9,000 pesos por hectárea por año, para que no solo tengan los árboles en pie, sino para que planten más. Y ustedes, otro proyecto concreto es hacer exactamente lo mismo. Y si no hubiera recursos suficientes para hacer por su cuenta el propio pago de servicios ambientales, incluso ayudar, por ejemplo, a la propia Semarnat, para gestionar a nombre de los mazahuas esos pagos. Por ejemplo, por escala de administración es muy difícil organizar pagos abajo de 50 hectáreas. Entonces, si hay una comunidad indígena, un ejido, por ejemplo, que tiene 100, 2,000, podemos llegar a un acuerdo con ellos y adelante. Pero hay miles, quizá millones de indígenas o de propietarios del campo que no tienen ni 100, ni 50, ni 1 hectárea. El abuelo tuvo 10 hectáreas quizá, y cada uno de sus 10 hijos tuvo 1, y sus nietos ya solo tienen quizá 20 o 30 surcos. Pero si queremos recuperar esas hectáreas, necesitamos la labor de responsabilidad social que agrupe y compacte esas hectáreas para hacer un proyecto de 50 que entonces pueda recibir los beneficios. Y así podríamos ver que se le pagara dinero a las comunidades más pobres, y al mismo tiempo podríamos ver y recuperar los árboles. Es más, no solo para efectos de preservación, se pueden organizar plantaciones comerciales de todo tipo. Plantaciones, por ejemplo, para árboles de Navidad, que a la vuelta de 7 u 8 años pueden estar dando ya liquidez. O para árboles maderables, sea de pino o de maderas preciosas, por ejemplo, en el trópico o en la zona selvática del país. Incluso una plantación, amigos, es rentable. ¿Por qué razón? Porque si se planta una superficie de caoba, de teca, de lo que quieran, y se espera los 20 años o los 25 años quizá que pueda ser explotable esa madera, el proyecto es extraordinariamente rentable.
es un gran negocio. ¿Y por qué no se hace y por qué no es tan frecuente? Porque el ejidatario y el campesino dueño de esa tierra no puede esperar ni 20, ni 25, ni 15 años. No puede esperar, amigos, ni 6 meses. Necesita el dinero ahora. Es un asunto de financiamiento. Si encontráramos la manera, con recursos ahora, de pagar año con año a los dueños de esa tierra por una plantación, cuando esa plantación madure, el producto de la venta de la madera podría perfectamente pagar todo lo que se dio al propietario durante 20 años y ser un gran negocio para el dueño de la tierra y para quien hubiera invertido. Y puede ser incluso un patrimonio para los hijos de ese dueño de la tierra. En fin, amigas y amigos, sí es posible, yo digo que no solo posible, sí es indispensable buscar la responsabilidad social en el desarrollo sustentable. Y puede haber muchos proyectos más, proyectos por ejemplo como el de Agua para Todos. Si pudiéramos a las comunidades indígenas del país poder hacer obras de captación, no solo presas pequeñas, incluso proyectos para captar agua en los techos de las viviendas de la gente, para que puedan tener agua potable en los tiempos de secas. Con eso estaríamos preservando el medio ambiente y ayudándoles en algo vital para la gente. Aquí, en la Ciudad de México, en fin, una gente pobre que no tiene agua, tiene que pagar hasta 50 pesos por metro cúbico cuando viene la pipa, porque se le llena un tambo que no es ni siquiera un metro cúbico y tiene que pagar 20, 30 pesos por ese tambo. Hablo de las colonias más pobres de México, de la zona metropolitana. En cambio aquí, se paga el agua a 2 o 3 pesos el metro cúbico. Gente mucha que ni siquiera tiene la menor idea de cuánto paga de agua en su casa. Y esta terrible injusticia hace que la gente más pobre que no tiene agua se empobrezca más buscándola. El solo hacer proyectos sustentables que permitan que la gente pueda colectar el agua en tiempos de lluvias, y esperemos que llegue pronto el tiempo de lluvias. Ahí viene un huracán por el Pacífico, esperemos que no haga mucho daño, que no haga daño a la gente, pero que se desvíe un poquito hacia Sinaloa, Durango, nos haría bastante bien. Si pudiéramos hacer proyectos sustentables, podríamos también aliviar la condición de gente. O bien fosas sépticas, porque precisamente las familias más pobres no tienen drenaje y eso implica afectaciones severas al medio ambiente. Y miren, paro aquí, queridas amigas, queridos amigos, porque para mí el tema es simple y sencillamente fascinante. Simplemente les doy un dato que cuando las Naciones Unidas en el 2007 lanzó una iniciativa para plantar 1,000 millones de árboles en todo el planeta, nosotros en México nos arrancamos y ese año plantamos casi 250 millones de árboles, es decir, la cuarta parte de la meta de las Naciones Unidas para ese año. Ahorita con ProArbol, que hace este tipo de proyectos, por ejemplo, llevamos plantados más o menos 1,300 millones de árboles, con una tasa de subsistencia, dice la Semarnat, de 58%, póngale 50, ¿no? No, yo creo que sí está medida esa tasa porque es uno de los temas más polémicos del programa, pues está medida. Pero aún lo que dijeran los críticos, de que fuera malo porque tuviera una tasa de supervivencia de 10%, esa es un poco además la historia de los árboles, ¿no? Para que subsista un árbol tienes que plantar muchos. ¿Por qué razón? Porque las probabilidades de subsistencia en condiciones precarias son pequeñas. Pero aún así, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, de que solo subsistiera 1 de cada 10 árboles, significaría que ya en México habría 130 millones de árboles maduros, muchos con una edad vital de 5 años. Y así sucesivamente. Sí se puede, amigas y amigos, proteger el medio ambiente y sí se puede tener responsabilidad social. Y aunque no sea en materias ambientales, la responsabilidad social es la parte que le está haciendo falta a nuestra humanidad en México y en el mundo. Por eso me dio mucho gusto el poder estar aquí hoy con ustedes. Me dio más gusto también que se reconozca el trabajo de las galardonadas y los galardonados,
particularmente el trabajo de Margarita, que es mucho mayor de lo que se le suele reconocer, y hago votos para que los principios de la responsabilidad social puedan ser verdaderamente una cultura generalizada y no una excepción en nuestro México, que tanto necesita recordar los valores elementales. Muchísimas gracias.